y sobre un tema muy, muy importante, que son las aves de nuestra ciudad y las aves en general, y cómo las afectó la pandemia, cómo las benefició la cuarentena, o sea, cuando el ser humano se tuvo que guardar, eh, después cómo le afecta la poda de la ciudad. Están haciendo bien la poda, están haciendo mal la poda, no empezó la poda, sé que han cambiado árboles, eh, que nos explique un poco de los árboles nativos y los exóticos. Eh, bueno, estamos con Lucía Caretoni, una amiga y bióloga que trabaja en el COAX, que es los especialistas en aves. Hola Lucía, te estamos viendo, así que portate bien, acomodate, quieta y empecemos a charlar. ¿Cómo andás, Bien, Lucía? ¿Me escuchás bien? ¿cómo estás, Dani? Te escucho perfecto, te escucho Buenísimo, perfecto. buenísimo. Em, Yo te pregunto, como estoy, primero, como estoy en la, no sé si se ve bien, se porque ve estoy en la ventana, perfecto, estoy con la luz natural todavía. linda, linda, se te ve bien, se te ve bien. Mirá la cámara, lo único, que estás mirando Sí, al estaba, costado. Ahí perdón, está. perdón, sí, estaba en la computadora. Muy bien, Perdón, ahí. perdón. Estoy acá, estoy acá. Y te puedes ver en la computadora. Si pones el programa te vas a ver. Escúchame. No, no puedo. Ah, bueno. Hablemos para lo que te convocamos. Dale. El tema de la pandemia. Vamos primero al tema de la cuarentena, que el ser humano en el mundo se guardó. Y vimos ahí un montón de videos que salieron, los animales a la calle, salieron, recuperaron un montón de vida, es más, bajó la polución, la contaminación. ¿Cómo afectó esto, el que no esté el ser humano en todos los días afuera y contaminando a las aves? Bueno, con relación a las aves, ha surtido no digamos un gran efecto, pero sí se ha visto un cambio de la conducta en general. De hecho, hemos notado muchísimo en la ciudad, sobre todo en la ciudad de La Plata y en otras grandes ciudades del mundo, cuando el ser humano no está en la calle con los ruidos de las bocinas, de todo la diaria, escucharlas, ¿no? Eso básicamente porque no siempre las podemos ver, las podemos observar, excepto las aves urbanas, que son están muy acostumbradas al ser humano en una plaza, en un espacio público, en un espacio verde, pero sí hay muchísimas aves en una ciudad y que no las vemos, y que con esto de la cuarentena y el que nos obligó a quedarnos más tiempo en casa, sí pudimos escucharlas en la ciudad muchísimo más de lo que se escuchan habitualmente. Si uno se para en 7:48 hoy, ya eso ya no pasa. En cambio, en agosto, junio, julio del año pasado, vos te parabas en la ciudad, en calle 7, en cualquier punto, y a las aves las escuchabas con mucha más naturalidad, como si estuvieran realmente como en su casa las aves. Y el tema de la contaminación, todos sabemos que los automóviles contaminan, y contaminamos nosotros también desde otro punto, ya sea con residuos sólidos o con gases. Eso también se vio disminuido. Y eso obvio que ayuda también en todo lo que es la supervivencia o la vivencia de los organismos vivos, no solamente de las aves, sino también de nosotros, nuestra propia calidad de vida. A nivel mundial se vio, pero vamos Claro. a lo más local. Se vio acá y muchísimo, que se han visto aves que por ahí antes no es que no las veamos, o que no estén, mejor dicho, sino Que no las que el vemos. hecho de que el ser humano estuvo más resguardado, ellas estaban mucho más tranquilas y mucho más amable con el ambiente en el que ellas se desenvuelven. Que bueno, en las grandes ciudades, con el tema de los autos y todo el lío auditivo que tenemos, eso no se ve habitualmente, a la diaria. Y Lu, escúchame, ¿y cómo el tema de todos los años se podan árboles? Para mí se hace un desastre, no importa la gestión, pero la poda para mí o no habría que hacerla o habría que hacerla por gente que sepa. Pero ahora han cambiado en la calle 60, en la calle 44, han cambiado, han puesto tilos, han sacado moras, han hecho un montón de cambios teóricamente en beneficio de la ciudad. Pero ha sido en beneficio también de las aves, del medio ambiente, o cómo ves eso,
El tema de la Mira, poda. beneficio- Arranquemos por una pregunta fácil. ¿Estás a sí, favor o en contra de la poda? la poda debe hacerse porque, ¿qué pasa? La ciudad de La Plata, porque esta ciudad es particular porque fue diagramada desde el vamos, fue diseñada en un escritorio, fue ya pensada así desde toda la parte arquitectónica como desde la parte verde. La ciudad de La Plata tiene un plan de arbolado, ese plan de arbolado fue hecho hace muchísimo tiempo y en el correr del tiempo la población aumentó, han aumentado los edificios, han aumentado muchísimas cosas que cuando se hizo la ciudad, cuando se inauguró la ciudad, cuando se fundó, eso no se pensó tal vez. O sí, pero bueno, en ese momento no se tuvo tan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los árboles que están de alineación en las veredas son muy grandes y obvio molestan en los cables, en todo lo que es las conexiones, son realmente perturbadores en ese sentido. Ahora, desde la parte paisajística, no, porque fue pensada así la ciudad, Claro. con la línea verde, con el arbolado que tiene, por algo lo tiene. Los tilos, los jacarandá de la Diagonal 73, Los los naranjos. plátanos, todo eso, claro, los naranjos, todo eso fue pensado por algo, no fue pensado así al libre albedrío y porque sí. Entonces, todos nosotros inclusive estamos acostumbrados a ese paisaje, a los naranjos, a los plátanos de calle 51, de calle 53, estamos acostumbrados a ese paisaje. No es fácil que de un día para el otro ese paisaje no lo veamos más, porque tiene que haber después hay un tiempo de adaptación desde la parte visual, no solamente para nosotros, sino también para las aves, ¿eh? Las aves de un día para el otro, de un día para el otro no se pueden encontrar en la nada, porque así como vos bien nombraste, hace poquito fueron extraídas unas moreras de calle 60 frente a la Facultad de Agronomía por el deterioro que tenían. Pero la idea de la gestión es reemplazar esos árboles con árboles nativos, que no está mal, al contrario, está más que bien, buenísimo, porque nosotros apuntamos a lo nativo para poder atraer todas esas aves y otros tipos de ¿Qué, organismos, como por ejemplo los qué insectos. beneficio trae que sean nativos y no los exóticos? Y lo exótico primero, no tenemos nosotros, por ejemplo, el ligustro, que es un exótico que se ve mucho por ahí más en Citibel, Villa Elisa, no tanto en la Ciudad de La Plata, es que son árboles que no contienen los alimentos o las necesidades que los otros organismos vivos requieren. Por ejemplo, alimentación, vamos a lo fundamental, Claro. alimentación. La alimentación, los árboles exóticos no son muy utilizados. Algunos de hecho son bastante, no digo tóxicos, pero son desagradables en sabor. Por ejemplo, el ligustro mismo es muy desagradable en sabor, que hasta lo comen solamente por ahí los zorzales o las palomas, nada más. Está limitado ese alimento. En cambio, con uno nativo estamos ampliando ese abanico de alimento para otras especies, para otros, por ejemplo, otras aves, ¿no? No solamente Sí, 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 zorzales y sí. palomas. El beneficio que ello guarda es inmenso. Y le da muchísimo, por ejemplo, hay muchos exóticos que pierden la hoja, igual que muchos nativos, son caducifolios, y no es aprovechado por las especies para hacer nidificación, por ejemplo, para hacer nidos. Entonces, desde todo punto de vista, un árbol nativo le es más productivo porque lo conocen, porque están evolucionados junto con la flora y la fauna, juntos han ido juntos siempre. Claro, claro. Entonces, en esta región, que es la región pampeana, que es una región donde hay una diversidad de árboles como el tala, ¿cómo se llama? Árboles que son realmente espinosos, que no son para tener en el arbolado urbano, eso es así. Un tala yo no puedo ponerlo de alineación en una vereda, porque el tala larga espinas y eso es también peligroso para los niños que juegan, para la gente que camina en las calles. No pondría un tala, pero sí por ahí podría poner otro árbol nativo nuestro y que no genere ese tipo de inconvenientes. Y las aves lo estarían aprovechando muchísimo, pero no solamente las aves, nosotros, nuestro ojo, nuestra visión, nuestro sentir más poético, es mejor ver la catalpa. No digo, la catalpa es hermosa, pero es un árbol exótico, pero en lugar de una catalpa podríamos poner un hermoso saguaribay, por ejemplo, en toda la calle 60. Vos nombrás Que sería, la planta esta porque van a poner esto en vez de las moras.
Claro, habían dicho de que iban a poner catalpas, que son hermosas las catalpas, son Pero bellísimas. las catalpas Son fue con un bellísimas. acuerdo de la universidad. La universidad Claro, no son hacen, no acuerdos, pero saben. a veces los acuerdos son porque la planta no presenta plagas acá, no tiene problemas hídricos, porque son, al ser exóticas, se adaptan muy bien a cualquier tipo de hábitat. En cambio, por ahí una nativa, como es nativa justamente, tiene, ¿no?, los habitantes naturales, los otros organismos naturales que en algunos Sí, casos son plagas. pero escuché que Pero, por cambiaban, ejemplo, perdón, Lu, escuché que cambiaban la mora porque la mora es tóxica. bueno, sí, hubo argumentaciones muy divergentes He realmente, y comido bueno, y mora aprovecho toda por mi ahí vida para... y ahora me doy cuenta que es tóxica. Toda la vida comí Claro, mora. bueno, digamos, de los atenuantes que se puso en un informe fue que, aparte de que estaban deteriorados por ya, que no es tan así porque había árboles jóvenes, es que las moras son tóxicas. Con lo cual, si la mora fuera tóxica, no la comerían, por ejemplo, los zorzales y las palomas, que son las que más consumen, y tampoco la comeríamos nosotros. Que las moras, hay 3 especies, para decirle a los oyentes, hay 3 especies: la blanca, la morada y la rosa, la mora rosada, que particularmente es la que menos me gusta más la mora negra. No son tóxicas. Por ahí sí lo que generan es mucha incomodidad en el suelo cuando uno las pisa, cuando se Claro, caen, ensucian. pero no son tóxicas para nada. Y bueno, y los árboles de 60, es verdad, había 1 o 2 que estaban muy deteriorados, que bueno, me imagino que los especialistas habrán hecho el correspondiente estudio y de ahí el informe, pero había muchos árboles jóvenes. Son acuerdos que se hacen con la municipalidad y la universidad. Hay especialistas, hay ingenieros forestales, hay ingenieros agrónomos que entiendo conocen del tema, pero yo en este caso, por ahí, en lugar de poner catalpas, pondría aguaribay. El aguaribay, o lo que dicen la pimienta silvestre o algo, le dicen pimienta también porque es un árbol picantito, es muy rico el fruto, es color rosa para ser comido por millones de organismos, no solamente aves, la comen también otros tipos de insectos y de organismos. Y pondría guaribay. Pero bueno, el tema del arbolado público, el arbolado urbano, tiene una reglamentación, hay una ley, hay un artículo que habla básicamente de lo que el Estado tiene que accionar para que se preserve ese arbolado. Y acá en la Ciudad de La Plata, preservar árboles que son de casi la época de la fundación es patrimonio cultural, no es porque es un árbol nada más, y por más que esté viejo, hay que en lo posible tratar de preservarlo porque es parte del patrimonio cultural nuestro y de la ciudad en sí. Ahora hay un litigio también entre ya varios organismos y la universidad, también la municipalidad, en un jacarandá, específicamente Noche 61, que está en el árbol, en la plazoleta de la Noche de los Lápices. Ese jacarandá está muy viejo, vamos a ver, es un árbol ya añejo, grande, pero todavía no tiene las condiciones, según algunos especialistas, como para ser extraído. Pero bueno, la idea es extraerlo y bueno, y así con un montón de ¿Y van árboles. a poner Que otro si nos vamos, jacarandá o no sabes qué van a poner? no, ahí no te sabría decir, pero si ponemos otro jacarandá u otro árbol no sería el tema. El tema es que hay que verlo desde el punto de vista por qué se plantó ahí, Claro. dónde está, la connotación histórica que tiene, y todo lo que hay alrededor del jacarandá, no es Claro, solamente el jacarandá. obvio, También obvio. hay que ver el entorno arquitectónico del lugar, no es Claro. solamente el árbol en sí, no tomemos el árbol como una cosa aislada. El árbol está en un lugar y ese lugar es un entorno. Entonces hay que, cuando se deciden estas cosas, hay que decidir en cuanto a todo el entorno. Lucía, Eso en cuanto a toda la ciudad. dos cosas. ¿Cómo están las aves hoy en día en el relevamiento que hacen ustedes en el centro? Y contame qué es el centro del COAS y qué actividades tienen. Bien, bueno, el COA por la pandemia estuvo, por la cuarentena, la pandemia sigue. La cuarentena estuvo en receso, pero bueno, ya retomó las actividades a través de la página de Facebook, que es COA La Plata, Perfecto. o en Instagram, también tiene COA La Plata.
ahí pueden inscribirse para hacer salidas, que se hacen salidas a los alrededores de acá de La Plata, a hacer observación de aves. Funciona desde 2007, como La Plata pertenece a un proyecto de aves argentinas, y somos un grupo de aficionados, hay de todo, son aficionados a la observación de aves, a la fotografía y a cuidar el lugar donde vivimos. Básicamente eso es Coa La Plata. Hacemos educación. ¿Repetime, hay actividades hoy o no? Porque no entendí. ¿Hay actividades, hay visitas, sí, sí. qué días son, cuándo? Sí. Hay salida los días sábados o los días domingos. A través de la página te podés inscribir. ¿Y dónde se reúnen? Siempre hay puntos que te lo dicen, va cambiando. por lo general. Por ahí cambia el punto de encuentro. Pero bueno, hoy tomándose todos los recaudos de distancia, gel y barbijo, se volvió a las actividades de salida de qué buena noticia, espectacular, buenísimo. Y obvio a seguir mirando pájaros y a seguir mirando aves que nos sorprenden día a día con sus cantos, sus colores. Hermoso. Ahora se guardan un poco, los migradores se van, los que ya tuvieron primavera-verano se van, porque ya empieza a hacer frío por acá, pero bueno, siguen otros, o vienen otros que son migradores invernales, que llegan a la ciudad también, y que está bueno observarlos por ahí, donde más se observa es en el bosque. Te hago una pregunta que he leído. Hay aves que han vuelto, que estaban en extinción y han vuelto a aparecer y que se creía que no estaban más y han aparecido, ¿sabés? De ese tema no. Yo leí el cuy o algo así, una de las aves que estaba extinta y la encontraron de vuelta y empezó a verse, pero bueno, no sé si es acá o es en otro lugar. Mira, que no se vea no quiere decir que esté extinta. Claro, claro. Porque el oso de anteojos en nuestro norte, Salta, Jujuy, Salta más bien, la selva nublada, está, pero no se ve. Siempre hay una evidencia de actividad de los animales, de los organismos, vamos a hablar. No quiere decir que esté extinta, que no se vea, claro. Porque siempre va a haber algún registro. Si he sabido si de alguna vez por ahí en Tailandia, creo que fue, no me acuerdo si era un ave, pero sí una especie, un organismo que sí hacía mucho que no se veía. Claro. Y que tal vez guardan, como por ejemplo acá nomás, yo no me voy a otro país, acá nomás en nuestra región. Bueno, si querés vamos a Tailandia, La rana criolla que yo cuando era chica la veía mucho en las zanjas, en los charcos, ahora no se ve, lo que no quiere decir que no esté. Mirá. Pero ¿qué pasa? También tienen las especies, las poblaciones en general van fluctuando, las poblaciones fluctúan, ya se agrandan, se achican. Y a veces se estancan, quedan en stand-by muchas veces. Entonces, no quiere decir que no estén, sino que por ahí están en forma latente. Claro. Esas poblaciones después surgen las condiciones que necesita y se convierte en una superpoblación y en donde empezás a verla. Con el tema que yo me parece que fue una rana, no me acuerdo bien, en Tailandia, que no hacía mucho que no la registraban, que la daban por extinta. Y Mirá. no fue así. Era que nada más por ahí las condiciones Muy no bien. se habían dado como para que la vean. Lu, vos estás en el parque ecológico también que está en Villaliza, que es hermoso, está buenísimo. Y están trabajás en el vivero con plantas nativas. ¿Cómo están ahí? Exacto. ¿Cómo están haciendo plantas, preparando para... desde ahí salen para el arbolado platense? ¿Están haciendo nativas? Vos sos la especialista en nativas de ahí. Exactamente, se está preparando en este momento, está toda la parte de germinación. Se empezó con la parte de germinación de aguaribay, lapacho y algunas exóticas también, porque las exóticas son las que están en la mayoría del arbolado de alineación. Pero bueno, sí, y salen muchísimos no digo, pero salen de acá, del vivero. La idea es que el vivero pueda abastecer a la ciudad de La Plata, que se vaya independizando de la compra de otros viveros y que vaya teniendo producción propia. Que bueno, recién este año ahora se arranca con la producción propia. No obstante, estuvimos, digamos, generando no, sino como una NERS, como una guardería de árboles que ya han llegado, los hemos cuidado, han sido curados, Qué bueno, cuidados, tratados. qué bueno. Y han sido ya plantados como los tilos que plantaron en
la Rambla de 72, han sido plantados desde acá, fueron desde acá los tilos esos que Qué llegaron bueno, qué bueno. en otras condiciones y que bueno, acá es la guardería, ¿no? Los cuidamos, los tratamos bien y bueno, esperemos que después sigan en este mismo camino en donde fueron definitivamente Qué a bueno, ser Lu. plantados. Buenísimo, buenísimo. Te quería felicitar por tu trabajo, por tu vocación. Sé que amás al Parque Ecológico y amás al tema que trabajás, al COAS, a las aves, al tema de los árboles. Así que nada, te felicito por tu constancia y siempre que sigas en este camino que la verdad que nos ayudás muchísimo y nada, todos los que estamos acá sabes la persona que sos y te queremos mucho. Así que Bueno, muchísimas gracias. te dejo porque se me acaba el programa, si no seguiríamos Bueno, charlando y bueno, el primer programa fue para vos, así que bueno, muchísimas este, gracias.